Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Hoy vamos a compartir un devocional que le hemos titulado Fiel en lo poco, puesto en lo mucho. Así que el Señor nos da una palabra en Mateo 25, verso 21, que dice así en el poderoso nombre de Jesús. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es por eso que hemos titulado este devocional Fiel en lo poco, puesto en lo mucho. La fidelidad es el principio del galardón eterno. La fidelidad es el principio del galardón eterno. En este versículo pronunciado por Jesús en la parábola de los talentos resalta un principio clave del reino. El Señor recompensa no solamente la cantidad de lo hecho, sino la fidelidad con la que ha sido hecho. Ser fiel en lo poco refleja un corazón constante, confiable y perseverante. Cualidades que el Señor valora profundamente. Así que eso debemos de tomarlo en cuenta. Hay personas que declaran que el Señor tiene una obra grande para ti, pero tras una obra grande que quizás nosotros la podamos ver o nos la puedan declarar, el Señor nos va a medir en nuestra fidelidad, y cuando nos vea nos va a decir también: siervos inútiles, lo que debiste hacer, eso hiciste. Y también le va a declarar a cada uno de nosotros que lo hicimos en lo poco. Ahora, estas cualidades que el Señor valora profundamente, no se trata de cuán grande fue nuestra obra, sino de cuán constantes fuimos y cuánto confiamos en Él. Porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer para Dios, sino lo que Dios haga a través de nosotros. Debemos recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, que nosotros simplemente somos vasijas de barro para que la excelencia, el poder de Dios sea derramado en nosotros y sea el que actúe por medio de nosotros. El que permanece fiel, aunque sus recursos o sus fuerzas sean pequeñas, será honrado con mayores responsabilidades en el reino. La fidelidad, lo cotidiano, es la semilla y la gloria eterna. Así que en nuestra vida cotidiana, cuando nosotros aplicamos esta fidelidad, esta constancia, es lo que el Señor ve en nuestra mente, en nuestro corazón. Como segundo punto, vamos a ver la perseverancia como evidencia de la salvación. Y eso es otra cosa también. No se trata pues de lo que estamos hablando, de ver tanta la cantidad, sino la fidelidad y la constancia, que es lo que a nosotros nos va a dar como resultado que somos salvos. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la perseverancia, perseverar hasta el fin, es la evidencia, es la marca de que nosotros hemos sido salvos. La perseverancia es una marca de los redimidos. Jesús no dice que el que comience será salvo. Fíjese que no es un comienzo nada más, no es una emoción, sino es el que persevere. En el mundo de las pruebas, traiciones y tropiezos, perseverar es una obra de fe continua. O sea que a nosotros nos va a hacer ver y entender que estamos verdaderamente en este camino. Es por el esfuerzo que nosotros hemos tenido a diario en este camino y las victorias que tendremos. Ahora, no es un esfuerzo aislado, no es un esfuerzo que nosotros lo estamos teniendo por allá y nadie nos está viendo. Dios nos está viendo. La fidelidad no es momentánea, sino un camino hasta el final, y es sostenido por la gracia de Dios. No es sostenido por nuestro esfuerzo, por nuestro intelecto, por nuestras emociones, nuestras pasiones. Es la gracia del Señor. Acuérdense lo que dice Efesios capítulo número 2, que nosotros somos hechura suya. Somos hechura suya. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo de nuevo. Y dice que fuimos salvos desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. O sea que las obras que nosotros hacemos aquí en el Evangelio
y antes del Evangelio no nos acreditan la salvación. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, no habíamos nacido y ya no había escogido. Es como le dice el apóstol Pablo a los romanos, que Jacob no había hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios viniera a él. Así que cuando hablamos sobre la reflexión de Efesios, capítulo número 2, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que ese fue el fin en el que nosotros fuimos creados, para buenas obras. La salvación no es una emoción del momento, sino una carrera que se corre con paciencia. Dios guarda lo suyo, pero los suyos también perseveran por el poder del Espíritu Santo. Así que esto no es algo emocional. Como también había hablado por medio de una reflexión, que la santidad, la fidelidad, no puede ser envuelta en medio de las emociones. La santidad, la fidelidad, esta perseverancia no es por la emoción humana, es por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que a nosotros todos los días nos insta a seguir en este camino y nos guarda. Los tropiezos, parte inevitable del camino. Vamos a ver esta parte que es muy importante también. Los tropiezos son parte inevitable. Ahora, el Señor también da una advertencia hacia aquellas personas que son tropiezos. Y dice así en Mateo 18, verso 7, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Fíjese que Jesús pasó esta experiencia con Judas. Judas fue un tropiezo en el camino del Señor. Y él le dijo, ay de aquel hombre, más vale no hubiera haber nacido. De hecho, hay una palabra muy fuerte que el Señor le dice que es mejor que aquellas personas que son tropiezos que se aten en el cuello una piedra de molino y se lancen a lo más profundo del mar. Porque el Señor ve el sufrimiento humano acá en la tierra, quizás un cáncer, quizás un SIDA, lo ves más leve que el sufrimiento que van a tener en la eternidad. Acuérdense que la palabra también dice que por sus obras serán juzgados. Los tropiezos no son algo extraño, sino necesario. No lo vea como algo extraño, como algo difícil, como que yo siempre estoy en la misma, no salgo de una, sino que es algo necesario para así el Señor probar nuestro corazón, nuestra fidelidad, nuestra constancia. Las pruebas nos alejan del mundo, limpian nuestro corazón y nos acercan más a Dios. Jesús nos advierte que los tropiezos son inevitables. Estas pruebas y escollos revelan que hay en el corazón. En medio de los tropiezos el creyente es probado, quebrantado y formado. Sé que Jesús nos va formando. Es como cuando el Señor habla acerca del alfarero, quien le da forma al barro. Pero ¿cómo le da forma? Lo pasa por el fuego, luego le da maleabilidad, lo golpea y lo va triturando y le va apretando. Y luego después de todo ese proceso queda un vaso que es útil. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también, que en una casa hay muchos utensilios, pero que hay utensilios de honra y de deshonra, pero todos son útiles en la casa. Pero también se nos advierte que no seamos instrumento de tropiezo para otros. Así que tenemos que también tener una visión de que el Señor nos ha llamado para bendición, no para hacer tropiezo. Ahora, cuando tropieces no te desanime o cuando otros te hagan tropezar. Cristo ha dado su espíritu para levantarte. No seas piedra de tropiezo, sino instrumento de edificación. Ahora, las aflicciones también son una promesa de purificación. Hechos capítulo número 14, verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanezcan en la fe. Y permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Fíjese que confirmando los ánimos de los discípulos es el apóstol Pablo quien le está exhortando a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces,
El apóstol Pablo sabía que a través de las tribulaciones nosotros vamos a formar el carácter del reino, el carácter del reino. En nuestra cultura buscamos evitar el dolor, pero el Evangelio nos recuerda que la tribulación es necesario para entrar en el reino. En un mundo donde vemos la comodidad, el placer, los bienes y servicios que nos ofrecen hoy las diferentes compañías, que cada día pues buscamos una vida mejor, una casa inteligente, y con todos los avances que nosotros pudiéramos ver hoy día, donde hay personas que quisieran tener hasta sirvientes electrónicos para no sufrir ni hacer nada y vivir una vida cómoda, el Evangelio nos advierte a nosotros que vamos a pasar tribulación. Ahora, esta tribulación es para darnos el carácter del reino, no como un mérito, sino como un medio de santificación. O sea que no vamos a ver a nosotros la prueba como un mérito, sino como un medio de santificación. Así que el hecho que yo esté sufriendo mucho también, no es que tampoco me voy a engrandecer o a formar un corazón orgulloso porque soy el más fuerte y el que más sufro. Sino que es un instrumento de santificación. La aflicción moldea el corazón del creyente para hacerlo más semejante a Cristo. Ahora, no temas cuando vengan las tribulaciones, son parte del proceso de Dios para llevarnos al reino. En medio del fuego el oro se purifica. Entonces, en el reino de Dios vamos siendo moldeados, vamos siendo purificados. La lucha de Pedro. Vamos a ver este personaje emblemático que nosotros escuchamos muchas veces, que anduvo con el Señor, este discípulo, el ejemplo de nuestra fragilidad. Así que somos frágiles. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjese luego la escritura en Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndole, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjese que primero Jesús lo llama bienaventurado, porque se le dio una gran revelación el Espíritu Santo, el Padre, para que él confesara que Jesucristo es el Señor. Luego Satanás lo engaña y Jesucristo le dice: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí es donde está el andar diario en nosotros, cuando queremos hacer superhéroes cristianos, cuando queremos darnos más espirituales que los demás. Este hombre sobresalía por encima de todo, pero cuando Dios no ve ese ego, nos ve ese corazón que se nos está subiendo, entonces muchas veces también Satanás se aprovecha de eso. Y el Señor le había dicho que el Satanás lo estaba pidiendo para zarandearlo. Entonces el corazón puede tener una revelación, pero también puede tener un tropiezo. Entonces tenemos que tener visión espiritual. Entonces, a pesar de esa revelación que tuvo el apóstol Pedro, más adelante vemos cómo fue un tropiezo. Y luego Pedro recibió la revelación del Padre y confesó al Hijo con poder. Sin embargo, en cuestiones de momento, fíjense que no pasó años, en cuestiones de momento fue usado por Satanás para oponerse al propósito de Dios. Este contraste muestra la fragilidad humana y cómo si no andamos en el Espíritu podemos caer cuando hemos aún hablado en el nombre de Dios. No confiemos en los momentos de revelación, sino en el camino, en la obediencia y la fidelidad a Dios. La carne puede distorsionar aún las mejores intenciones. Solo el Espíritu puede darnos ese sostenimiento y la visión espiritual. Es por eso que yo había comentado que no se trata de lo que nosotros podamos hacer para Dios, sino lo que Dios haga a través de nosotros. Muchas veces queremos salirle como héroes, super cristianos, pero es el Espíritu Santo quien nos guía y nos guarda y nos lleva a toda verdad. Ahora vemos a Pedro en el Getsemaní, la lucha entre él, su ímpetu y la carne.
Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Vamos a ver Juan 18, 10, 11. Esto es Lucas 22, que hemos leído 33, 34. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjese que Pedro no está jugando y él está diciendo: yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que me hayas negado 3 veces. Fíjese que entonces Pedro aquí en Juan 18 del 10 al 11 está afirmando su pensamiento, está haciendo lo que él está hablando, lo está demostrando, y le corta la oreja derecha al siervo que se llama Malco. Mas Jesús le dice que ponga su espada en la vaina. Y él dice que bueno, que para eso el Señor lo ha enviado. La pasión humana no puede ser sostenida en este ímpetu. Así que la pasión humana no puede sostener la fidelidad. La pasión humana no es la que sostiene la fidelidad. Porque nosotros muchas veces podemos confundir el plan de Dios, y con nuestro ímpetu humano, con nuestra propia habilidad humana, nuestros propios proyectos y planes, más bien estropeamos la obra de Dios. Pedro estaba dispuesto a pelear por Jesús, pero no pudo sostener su fidelidad cuando se vio solo y con miedo. Esto demuestra que el ímpetu natural no basta. Aún con buenas intenciones, la carne no puede agradar a Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. La fidelidad verdadera no nace del esfuerzo humano, sino de una vida llena del Espíritu Santo. No basta querer seguir a Jesús con palabras. Hay que estar lleno del poder de Dios. Así que la palabra de Dios dice que no es con espada, ni con ejército, ni con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, como dice Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La fidelidad es un fruto del Espíritu, no un carácter humano. No lo produce el ser humano. Pedro falló porque todavía no había recibido el Espíritu Santo. Después del Pentecostés fue transformado en un testigo valiente. Así que también nosotros, ¿verdad?, no vamos a creer que la fidelidad que habita en nuestra mente, en nuestros corazones, es producto de nuestras emociones o de nuestro ímpetu, de nuestra fuerza. La obra de la fidelidad, constancia y santidad no puede lograrse sin la intervención y la llenura del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Señor cada día que nos llene de su Espíritu, que no dependamos de nuestras pasiones ni de nuestra disciplina humana nada más, sino del Espíritu Santo que nos hace fiel hasta el fin. Así que, amados hermanos, ser fiel en lo poco no es un acto natural, sino una manifestación sobrenatural de una vida rendida al Espíritu. Tropiezos, tribulaciones, lágrimas y caídas forzarán el camino y el carácter del creyente, pero no es a través de esas cosas que nosotros vamos a ser fieles. Ese es producto de que nosotros estamos en el reino, de que somos hijos de Dios. Así que no son las lágrimas, no son los tropiezos, no son las victorias, no es nuestro esfuerzo, es el Espíritu de Dios que nos mantiene aquí. Pero aún así Dios nos defiende. Lo que nos sostiene no es nuestro ímpetu, sino el poder de Dios, y no creer en nosotros mismos. Como Pedro, que podía fallar, pero si el Espíritu lo llenó, también podemos ver que fue restaurado y perseverado hasta el fin. Así que pueden venir muchas caídas, pueden venir muchas batallas, pueden venir muchas lágrimas. Lo que el Señor quiere es que seamos fieles hasta el fin. En cuanto a todo que haya terminado, escucharemos las palabras más dulces que el alma pueda oír. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tampoco nos veamos como esos grandes líderes y grandes personajes, porque el Señor nos va a decir siempre: fue en lo poco que me fuiste fiel.
Así que hay personas que se esmeran y quieren darle a entender a los demás que tienen una obra grande, pero esta obra no es de nosotros, esta obra es del Señor. Lo que el Señor nos va a nosotros a premiar es nuestra fidelidad, nuestra constancia y verdaderamente nuestra fe en Él. Porque recuerde, no es lo que nosotros podamos hacer para Dios, sino lo que Dios haga a través de nosotros. Así que le damos las gracias al Señor por este devocional. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído, Señor, estudiado, analizado en este momento. Y como habíamos leído acá, cuando hayamos terminado todo, escucharemos estas palabras dulces, Señor, que vendrán de tu boca. Al oír bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, así que tú eres quien nos va a dar mucho, Señor, mi Dios amado. No somos nosotros los que te damos mucho a ti. Más bien, Señor, mi Dios amado, esta es una obra inmensa, una obra eterna, grande y poderosa que solamente tú la puedes llevar a cabo. Y si nosotros viéramos lo extenso que es esta obra y desde cuándo tú comenzaste la obra y lo inmenso que eres tú, viéramos el granito de arena que solamente cada uno de nosotros pudiéramos, Señor, mi Dios amado, actuar, intervenir, Señor, y aportar en tu obra con nuestro esfuerzo humano, Señor, mi Dios amado. Aún así, este esfuerzo humano que nosotros hacemos a diario por permanecer fiel acá, tú eres quien nos da la fuerza, Padre amado. Así que toda la gloria, toda la honra, Señor, es para ti. Nuestro intelecto, nuestras emociones, Señor, nuestras fallas, nuestros errores, eres tú quien las permite, Señor. Y tu palabra dice que si el justo 7 veces cae, 7 veces tú lo levantarás, Señor. Vemos como grandes siervos que también como David, Señor mío, amado, como Jonás, que fue desobediente, aún así permanecieron fiel, Padre amado. Y hoy día, Señor, son parte de esta historia maravillosa y poderosa que tú, Señor mío, amado, nos has dejado y nos has regalado a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor mío, amado, a entender y comprender que no es con nuestra fuerza, sino como dice tu siervo también Zacarías, que es con tu Santo Espíritu, Señor. Y vemos, mi Dios amado, cómo tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Nos da esa fuerza, esa confianza, esa fidelidad para andar en un andar diario lleno de la fe, el poder y tu misericordia, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos.